Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Admitimos a todos los que quieran llegar, tomando en cuenta que somos 29 menos 2. Vamos como que partimos. Hola, hola. Me voy Hola, a... profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, chiquillas. Me voy a desaparecer de video porque quiero cuidar mi conexión lo más posible. Si en algún momento no podemos poner a mirar, vale. Más que amanecí más feo hoy día, así que mejor que no. Así que stop video. Ya. Lo primero que ustedes están viendo es esta, que debe ser una muy buena noticia, primero para Chile y después para ustedes, porque esta noticia se une con otra noticia que también, bueno, primero esta noticia dice, maravilloso, tenemos al cobre en el rango de los 4 dólares y algo más por libra. Y eso quiere decir que la tonelada métrica de cobre está en el rango de los $12.000. Así de bueno, porque cuando somos un país cuya minería estatal produce del orden de las 480.000 toneladas, y la otra, la minería no estatal, produce del orden de las 600.000, de las cuales de todas maneras el Estado gobierno le saca su buena rollita, por anda o por manga. Eso es platita fresca que está llegando entonces a nuestras tesorerías para poder pagar más de algún detalle importante que algunos chilenos están pasando. Hay otros que se lo están ferreando, pero dejémoslo por lo más importante. Y la otra noticia, que lo dice un mensaje de la Ministerio de Minería, dice, reportan que la minería registra mayor nivel de empleo desde marzo del 2020, con 215.000 puestos de trabajo. El empleo en el sector minero en el trimestre móvil enero-marzo 2021 alcanzó a 215.000 ocupados, el mayor nivel de empleo minero en los últimos 11 meses. Asimismo, la minería recuperó 30.000 puestos de trabajo desde el trimestre móvil mayo-julio del 2020, el más bajo nivel de ocupación alcanzado el año pasado, cuando se registraron 185.000 empleos. ¿Ya? Si ustedes lo quieren leer más detalladamente, esa noticia está en la BioBioChile, todo junto.cl. Y esa base de datos es la Tsunami, así que no es una fake news, sino que una noticia saludable. ¿Y por qué me preocupa? Porque ahí están ustedes también. Esto no sube tan rápido ni baja tan rápido, porque en esa subida está la electromovilidad, que está por comenzar y potencialmente reemplazar a nuestras maneras de movernos contaminantes. Entonces, en todo eso está metido mucho el cobre. Tenemos que cuidar la manera de evitar el crecimiento de reemplazos del cobre.
En el área electrónica, por ejemplo, un buen reemplazo del cobre es un producto que se llama grafeno. El grafeno es grafito, es carbono puro, átomos de grafito. Grafito en la forma cristalizada del carbono. ¿Ah? Entonces, nosotros con billetitos deberíamos comprar todas esas investigaciones, tener fábricas que puedan producir el grafeno, que es a partir prácticamente una rayita de un lápiz mina, de manera y de espesor nada, ¿ya? Porque así de poderoso. Y con eso, 1000 detalles. Así que busquen la palabra grafeno y sus usos y van a tener, pero mucha información. Por eso que hay que saber del enemigo. Y si en este momento el enemigo del cobre se llama grafeno, hay que empezar a saber de él. Así que por favor, leer acerca de esto, saber acerca de esto. Una de las preguntas que van a venir en el ABCD de próximos días, y de las pruebas, va a ser eso. Indique cuál es el precio del cobre, cómo ha sido la tendencia. Y aquí tienen la tendencia, puesto en esta web que se llama Precio del Cobre. Están desde los últimos días hasta apretándome todo el 2021, como empezó a crecer durante el 2020, con un gran bajón como en marzo por ahí del 2020, cuando se gatilla la pandemia. El valor pre-pandemia tenía un valor ahí de 2,66. Ese valor 2,66 debe ser levemente mayor a nuestros precios de costo como Codelco. Estoy hablando como Codelco en ese plan. Así que ahí estábamos realmente asustados, porque venderlo a ese precio en venta futura, estábamos casi en el límite de perder plata. Así que abiertamente esos temas, ustedes como mineros, hay que conocerlos. Profe, para la prueba nos basamos en esta página para el precio del cobre. ¿Perdón? ¿En quién? Para la prueba nos basamos en esta página para ver el precio del cobre. Bueno, todos los días aparece un precio del cobre en los diarios y también en cualquiera, una página Cochilco, en cualquiera de esos importantes del área minera, hay en la Tsunami también, aparecen estos gráficos. Simplemente que ahora encontré ese nomás en primeras, pero también tengo los precios de oro, de petróleo, los intercambios de divisas al respecto, los precios de distintas bolsas o vendedores del mundo, el Dow Jones. Así que por favor, échenle una mirada. ¿Ya? Era no más que eso. ¿Qué otra cosa más? Precio del cobre, cotización, ya, esa era la misma de acá. Oiga, profe, ¿Ya? ¿qué piensa de la proyección del precio del cobre, sabiendo que ahora hay un nuevo proyecto de royalty minero hacia el cobre y el litio? Ay, sí, me asustó. Me asustó porque por lo menos no he escuchado versiones encontradas de poder decir, oye, no, si realmente la gran minería está llorando al respecto. Lo que pasa es que todo eso son precios comparativos. Yo no quiero decir que la minería realmente, sobre todo la gran minería, esas son las corporaciones sin Dios ni ley, porque si ustedes preguntan, ¿quién es BHC? BHP. BHP es un gran consorcio de dineros que no tiene país, digamos. ¿Ya? Aparentemente parece que eran australianos, pero después no, son capitales de todo el mundo. Entonces, esos viejos no me cabe duda de que ganan plata. Pero nuevamente entramos ya, pues, ¿y en qué parte gano más plata todavía? Una de las maneras como Chile se industrializó fuertemente en la minería fue por el decreto ley 2200 de tiempo del gobierno militar, en que se invitó a decir, oiga, venga acá a Chile, Chile es un país seguro, estable, y no vamos a cambiar las reglas así todos los días.
no le vamos a nacionalizar lo que usted tiene cuando se nos ocurra, vamos a tener leyes aceptablemente estables. Entonces, eso trajo capitales de afuera y rápidamente nos hicimos el país minero mundial por excelencia, ¿ya? Entonces, es cierto que una gran minera puede ganar demasiado dinero, pero hay que comparar entonces que de repente, si nosotros nos ponemos a decir, no, pues estoy ganando mucho realmente, y empezamos a buscar maneras de compartir esos beneficios, que lo encuentro absolutamente legal y éticamente aceptable, eh, corremos el riesgo que si no tenemos un interlocutor sano al otro lado, ese viejo puede decir, ya, pues mira, los vecinos, ¿cómo son los vecinos? Ah, los vecinos cachan harto de minería también. Los vecinos, estoy hablando de los peruanos básicamente. Los peruanos saben un montón de minería, tienen excelentes plantas mineras. Yo personalmente acabo de terminar de hacer un trabajo que fue con Goldfield Research. Goldfield es una super empresa también internacional que hay un Goldfield Perú. También se está haciendo ahora un Goldfield acá en Chile con sulfuros de cobre. Pero el Goldfield Perú, oye, todo lo que supimos de la planta de ellos eran excelentes maneras de operar. Una planta que está con la mina a 4.600 metros de alto, metido casi en la parte alta o donde comienza el Amazonas peruano. Bien dura la faena, no estaba metido a 4.600 metros en el desierto, sino que 4.600 metros en los Andes peruanos, pero excelente colegas escuchaba hablar al otro lado. Entonces, y ellos están, primero, mis colegas están ganando menos plata que los chilenos, menos plata, y notoriamente menos plata. Entonces, no existen estos bonos de reconsideración de contratos, de nada de ese tipo de cosas. Y los costos de los insumos de ellos, los aceros son como un 80% más baratos. La energía, ni hablar, súper más barata. Agua, no, ellos tienen todo el agua necesaria. Lugares de depósito tienen los necesarios. Relaciones con la comunidad, ahí con cuidado, porque en muchas partes las relaciones con la comunidad en el Perú están absolutamente quebradas. Entonces, también cercano a ellos, en un lugar del norte que está casi limitando con Ecuador, que se llama Trujillo, en Trujillo hubo una mina que se desarrolló, se aceptó, se diseñó la planta que se iba a colocar y se quedaron con los revestimientos y todo de los molinos comprados. Y la comunidad no los dejó instalar la planta. Una planta que iba a sacar oro, pero por montones. Entonces, ese tipo de detalle allá pesa. Pero en costos, ellos tienen costos mucho más baratos. Conocer el proceso, sí, lo conocen. Entonces tenemos que tener cuidado, hay que estirar el elástico, pero tener cuidado de no cortarlo. No sé si me extendí mucho en tu pregunta, que era mucho más concisa, pero me asusta, esa es la mejor respuesta y más corta. Ya, profe, está bien. Gracias. Dale. Ya. Otra de las cosas, además de leer lo que pasa en el mundo minero, porque ese es el mundo de usted permanentemente, y leerlo a nivel latinoamericano, porque, porque ahí estamos. Les hice llegar, ustedes están viendo ahora en este momento un Excel. No, profe, está en la No, página. Se quedó en la misma página, profe, del gráfico. Ah, perfecto. Ya, vamos a parar esto. Ya, pongo. Y vamos a compartir de nuevo para ir
a esto. Ahora sí lo están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? No, al menos a mí todavía no me Está, carga. está, No, está profe, está cargando, cargando. profe. Ahí sí, Ahí está. ahí sí, ahí sí. Ya. Creo que yo les he contado a ustedes, de seguro les he contado, qué es lo que espero yo de ustedes. Uno, ustedes son alumnos, quiere decir que tienen la facultad y la habilidad y por otro lado la obligación de aprender. ¿Ya? Eso es todo lo que tiene que hacer un alumno. Un alumno tiene la obligación de aprender, tiene la obligación de dedicarse y tiene la habilidad de poder hacerlo, por algo llegó al punto donde está. En el área que ustedes están en este momento, es una área que uno está metida mucha de los recursos económicos que ustedes van a generar. ¿Ya? El poder gerenciar una mina básicamente está en el sacar el mejor producto hacia una planta de procesamiento de minerales, porque como les conté alguna vez, ya los yacimientos que tienen directamente minerales con fusión directa, es decir, que son de tan alta ley que es pescar el cerro y echarlo a un proceso y de ahí sacar el metal. O pescar el cerro y cortarlo derechito y de ahí sacar entonces el mineral industrial que yo deseo. O pescar un salar, hacer una destilación fraccionada de esas sales que a distintas concentraciones empiezan a cristalizar dentro de esas salmueras, ¿ya? De eso aceptablemente complicado, porque son procesos químicos que me cuesta sacar una calidad 100%, pero son procesos aceptablemente baratos, que también en Chile tenemos, y compartimos fuertemente con Perú y Bolivia, principalmente con Bolivia. En el sur de Bolivia hay salares, pero que nos pegan un chirlito a los salares que tenemos nosotros, Uyuni, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes entregan como mineros el material hacia la planta, hay que conocer de qué manera entregar el mejor producto, la mejor mezcla, todo ese tipo de cosas. Y para eso, este curso pretende ser eso, la manera de cómo ustedes deben manejar una planta concentradora para sacar los mejores resultados. La vez pasada conversábamos de que realmente si nosotros estamos moliendo o reduciendo de tamaño, mejor dicho, porque puede ser trituración, puede ser trituración del tipo que sea, puede ser molienda o reducción fina de tamaño, también del tipo que sea. Entonces necesito medir tamaños. La manera de medir tamaño es a través de la granulometría, de lo que llamamos análisis granulométrico. Y los análisis granulométricos entonces es la manera de poder llevar una estadística parcial a la manera de un continuo, porque al lado de una piedrecita hay una más chica, pero al lado de esa y entre medio de ella hay otra también, y al lado también. Entonces eso podría ser un continuo, pero yo no puedo ir a colocar 1000 mallas para hacer esa distribución, por lo tanto tengo que parcelarlos y relacionarlos con formas matemáticas que me digan aproximadamente cuál es la distribución. Entonces, en eso nacen las ideas de tener mallas de tamaño. La mejor manera de tener mallas o separaciones o marcas de clase estadística de tamaño es a través de hacer lo que hemos conversado, las mallas o arneros o areles, todo eso significa lo mismo, ¿ya? Entonces, o mesh, dicho en gringo, de modo tal de que ellas me digan, según el peso que se ha retenido, de un gran peso que yo pesé inicialmente, yo supe que eché 1 kilo de material, lo puse en esta serie de tamices desde el más grande, con el agujerito más grande hasta el más chiquitito, me puse a vibrar o a salpicar ese material así, de modo tal de que pasaran
todas las partículas tuvieran posibilidad de enfrentarse uno a los hoyitos y decir, yo soy más grande o más chiquitito que tú, y lograran pasar al de abajo y repetir la pregunta y repetir la pregunta hasta llegar al tamaño final que dice, uff, yo soy el tamaño más chiquitito que pusieron aquí, y ese se llamó el fondo. Ahí coloqué entonces una bandeja cerrada donde recibía ese material. Después de eso, pesé cuidadosamente eso, limpié cuidadosamente cada malla para sacar el material y lo pesé cuidadosamente, y con eso obtuve un % retenido parcial. Sumé esos retenidos parciales desde arriba hacia abajo y obtuve el % retenido acumulado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la malla 1, por ejemplo, aquí obtuve 1,5 unidades de peso. En la malla 2 encontré 22,7 unidades de peso. Es decir, que hasta la malla 2, todas esas están retenidas sobre las mallas respectivas, sobre las aberturas respectivas. Entonces, el % retenido acumulado, es la suma de lo que había en la malla 1 más lo que había en la malla 2. El retenido acumulado en la malla 5, por ejemplo, es sumar todo lo que había retenido en la malla 1, 2, 3, 4, y en la 5 había retenido, sí había retenido. Entonces el retenido acumulado hasta la malla 5 son 75,9. Y así fui sumando todos los pedacitos hasta llegar al fondo. Y en el fondo, si sumaba todo lo que había retenido en el fondo, que eran 12,6 unidades de peso, logré tener entonces porcentualmente un 100%. Pero muchas veces más me gusta tener el complemento. Es decir, ya, yo estoy parado en la malla 3. En la malla 3, ¿cuánto tengo de retenido acumulado? El acumulado en la malla 3 tengo un 44,1. Pero si quiero hablar en complemento, eso es 100 menos lo que había en la malla, retenido en la malla. Porque el % pasante es qué cantidad en peso, en unidades de masa, tengo bajo ese tamaño. Es decir, si tengo retenido sobre esa malla un 44,1, quiere decir que tengo bajo esa malla en unidades de peso 55,9. Entonces, eso es tener las 3 condiciones básicas estadísticas de la distribución de pesos según granulometrías. Profe, El % retenido parcial, el retenido acumulado y el retenido pasante o simplemente pasante. Cuéntenme. una pregunta. La he visto, o por lo menos lo que salía, por ejemplo, en los informes de laboratorio, que también se ocupaba la malla media. En este Ya. caso no aparece. ¿Cuál sería como la diferencia? Ya. En este tamaño este es un ejercicio solamente. Entonces, el tamaño está expresado, si eso fueran pulgadas, eso está expresado en si son pulgadas, una pulgada son 25,4 milímetros o 24.600 micrones, ¿ya? Pero ahí está expresado en milímetros. Entonces, cuando ustedes están haciendo análisis por malla Tyler o por mallas ASTM, lo usual era poder referirse a esa malla media, porque realmente hablar y referenciar esa abertura exclusivamente a la abertura de la malla era poco claro, o sea, era muy barata la solución. Entonces, por eso empezó a usarse, en vez de ocupar el valor de la abertura propiamente tal de esa malla, ocupar la malla media. La malla media está dada por la abertura de la malla que está arriba mío, por la abertura de la malla que tengo yo, y le saco raíz a eso. Es una malla media promedio. Entonces con eso ya no voy a decir que tengo el material en 72,6, por ejemplo, el material que quedó en la malla 2,
Ya la abertura que la representa no es 76,2, sino que es aproximadamente, dice, la mitad de ese 101,6 y la mitad hacia arriba del 76,2. Pero eso a la forma de un promedio geométrico. Profe, ¿Ya? entonces esta malla media se puede usar solamente cuando estamos hablando de mallas de Tyler, ¿o no? Cuando está haciendo un análisis más académico que en mundo real, deberías siempre ocupar esa malla media y nadie debería reclamar. Pero Ya. si lo estás haciendo así de rápido y tus unidades son tamaños grandes, podrías caer en ser demasiado preciso en algo que no tiene la precisión que tú le quieres referir. ¿Ya? Si yo estoy midiendo 25 milímetros, ¿ya? Eso es una pulgada aproximadamente, no puedo decir que el material estaba a 25, y lo expreso en micrones, 25.400 micrones, no puedo decir que el material está a 25.390 micrones, porque no tengo la facilidad de poder medir esa fineza. Entonces, todas las mediciones que ustedes hagan en el mundo real están asociadas a cuán real es la precisión que ustedes pretenden tener. Por eso mismo, yo les voy a castigar después cuando hagan saquen el porcentaje de algo, de una ley, por ejemplo, y digan, mire, aquí el porcentaje de cobre es 32,2987. 22,4787. ¿Cómo pudieron llegar a tener el último dígito? ¿Cuánto significa eso en el último dígito? Entonces, generalmente, ese pequeño gran detalle de incluir todos los decimales que uno pueda tener, generalmente genera, mire que esto, generalmente causa más bien desorden en poder balancear los grandes números que el beneficio de tener una medición correcta. Así que ocupan su sentido común dentro de ese plan. ¿Ya? Si es que no tienen la certeza de tener esas mediciones, no las reflejen en números con demasiados decimales. Porque realmente el número que están ustedes indicando, nadie lo va a poder garantizar cuando vayamos a una balanza y digamos, ya, pues a ver, ponte aquí con las 200 toneladas, .39147. Entonces no van a tener esa posibilidad. Ya. Profe, ¿Ya? me surgió una duda en A el ver. porcentaje de retenido. ¿Ese 1,5% es de los 12 kilos o de los 820? Los 12 kilos de los 12 dividido por 820 y multiplicado por 100. Ah, vale, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Eso que está ahí. Ya, entonces, vuelvo nuevamente. Lo que, como ustedes están viendo, van a ver granulometrías, van a ver montones de cosas. ¿Qué es lo que espero yo de ustedes? Uno, tengo que mostrarles las cosas importantes que se están dando. ¿Cómo se los muestro? En esta conversación que tengo con ustedes. Después de eso, les digo, oye, para eso ocupamos este tipo de cosas. Les estoy mostrando la herramienta. Después, ¿cuál es la herramienta? El análisis granulométrico. Después, ¿qué cosas son importantes en el análisis granulométrico?
tener los porcentajes retenidos, retenidos acumulados, los porcentajes pasantes, y después hubo otros puntos importantes o variables importantes dentro de esa distribución de tamaño. Bueno, ya lo contaron ustedes. Ya, entonces a esos puntos voy a referirme también. Y después de eso, ¿qué más? Ya, pues hagamos un ejercicio, vemos cómo se hace, cómo se ocupan esas herramientas, pero lo que más quiero de ustedes Creo que el profe se cayó. A ver, sí, se cayó el profe. Sí, fue el profe. Ahí volvió. Me fue la señal. ya estoy aquí, Ya, profe. pero perdí el Excel, ¿o no? Sí, perdió el Excel. Sí, profe, tiene que compartir de nuevo. Vamos. Ay, ¿dónde lo dejé eso? Ah, Profe, justo iba a decir lo más importante, dijo lo más importante y se cortó. ya. Lo más importante es que analicen los resultados. ¿Ya? Y que analicen los resultados que sacan. Porque yo les voy a entregar a ustedes todo. La pregunta, la respuesta, cómo se calculan, qué es lo importante en el mundo real. Y ustedes tienen que hacer eso, buen analizadores de los datos, porque generalmente el nivel de ustedes va a ser un ingeniero de procesos. ¿Ya? Pocas veces les va a tocar llegar a hacer este análisis. Bueno, cuando estén partiendo probablemente sí, pero después de algunos tiempos ya va a haber un enano que lo va a estar haciendo y le va a estar entregando a ustedes ese informe y ustedes van a tener que ser capaces de tomar decisiones en base a la información que le está llegando. ¿Ya? Por lo tanto, el saber cómo se hizo, el saber que está bien hecho, el mirar y ver, ya no, pero este punto no debe estar aquí, punto, no debe ser así. La distribución de estas cosas no debió haber sido de esta manera. Este punto está malo. ¿Ya? Eso les va a pasar cuando tengan algún tiempo de hacer estas cosas, de ver estas cosas, y después con solo verlo van a decir, no, aquí, mira, esta malla está equivocada. Entonces, volviendo nuevamente al análisis tecnológico. Aquí están los datos, ustedes entran, este Excel está vivo, el que tienen ustedes está vivo, así que se paran en cualquier parte y ven cómo se generó el dato. Entonces, por favor, revisarlo. Nosotros usualmente pescamos los datos y los graficamos, porque así nos dicen más. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Lo podemos graficar como porcentajes pasantes o porcentajes retenidos acumulados. El porcentaje pasante, que el que está aquí, dice, mire, mientras más grande es la malla, o el tamaño, más material hay. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, un 98% está bajo 101 milímetros. Entonces, ¿cómo obtengo yo? Acuérdense que yo les había contado que básicamente las distribuciones seguían distribuciones del tipo exponenciales. Por lo tanto, dentro de ese plan y la distribución de las granulometrías seguían esa distribución del tipo exponencial. Por lo tanto, si a un exponencial la paso por un logaritmo, las linealizo. Por lo tanto, yo voy a pescar esta gráfica y una gráfica esa gráfica y esa gráfica la puedo sacar en XY y ese XY como esa, y esta a su vez
Ay. No, no lo puedo pasar. Ya, si yo lo grafico esto, no con el... ¿Por qué no me queda grande? Si yo voy al eje X, le hago doble clic en el eje X, voy a tener la posibilidad de sacarlo, en este caso está, pero voy a tener la posibilidad de sacarlo en un eje X no logarítmico, sino que los valores puros, ¿no? Voy a tener el 100, el 76, el 50, el 38, el 25, el 19, y voy a tener entonces que los datos se me van a ir juntando. Se me van a ir juntando conforme más chiquititos voy avanzando. Entonces, para sacar esa condición, yo le voy a decir al eje X, oye, ponte logarítmico. Y para acompañar ese logaritmo del eje X, voy a irme al eje Y y le voy a decir, oye, también ponte logarítmico. Y de esa manera, entonces, al tener ese gráfico doble logaritmo, después de eso le voy a decir, oye, por favor, dame la tendencia de esos puntos. Y la tendencia de ese punto van a ver que la mejor regresión que tengo la voy a obtener cuando, oh sorpresa, esa regresión sea del tipo exponencial. ¿Ya? Porque acuérdense que yo estaba jugando en una forma exponencial, potencia, digamos, y al pasar los ejes a logaritmo, logaritmo, me quedó una línea recta. Entonces, cuando le pido a esa línea recta, la mejor respuesta de esa línea recta va a ser un x por y elevado a, una constante multiplicando a x, que es el eje x, o sea, las aberturas, el tamaño de las partículas, elevado a una pendiente. Y esa pendiente y esa forma que ustedes ven, hay que arreglarla, ¿no? Pero eso corresponde a la distribución de Schumann. ¿Ya? La distribución de Schumann tiene esa forma, solo hay que ordenar los datos para que quede expresado de esa manera, como un x partido por 4821, cierro paréntesis, elevado a, ya tengo que cambiar el 1.1756 por una nueva cifra que va a ser la que va a estar la división elevada a ese nuevo valor. Pero matemáticas básicas, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con ese dato? ¿Por qué me interesa ese dato? Porque este dato me permite sacar aceptablemente fácil un valor importante, voy a cerrar mejor eso, un valor importante que se llama el 80% pasante. O sea, ahí está 10, después está 20, después está 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. ¿Ya? Entonces, en alguna parte de este lado, en el 80%, leo aquí abajo, y ese valor entonces va a corresponder al 80%. Entonces, si veo ahí, ese valor correspondió al 77,83 milímetros. En esa abertura que no está existente, que no es existente dentro de este lado, porque ese valor no fue medido exactamente. Tengo ahí que tengo un 98% y un 76%, pero no tengo el 80%. Entonces, en vez de ponerme a interpolar entre 98 y 75, que es equivalente a 101 y 76, para que me salga el 80, voy a esta formulita, coloco 0,8 aquí al lado en el i y despejo el x. Y ahí me va a salir entonces que este valor, 76,7 milímetros, o dicho en pulgadas, 30.04, corresponde al 80% pasante.
¿Ya? Así que el tema es cómo calcular el 80% pasante, es básicamente interpolar entre los valores sobre y bajo 80%. O obtener una gráfica Schumann, una ecuación Schumann, y valorarla entonces en 0,8 o en 80, según sea como esté obtenida esa curva, de esa manera. El tamaño medio, decían ustedes. Entonces, ese es un valor importante. Otro valor también importante se obtiene por la suma de X por X. Este es un concepto estadístico. El medio ponderado de algo es el algo multiplicado por la fracción en que ese algo se está presentando. Entonces yo digo, del tamaño 101.6 se presentó un 1,5%, más del tamaño 76,2 se presentó un 22,4%, más del tamaño 50,8 se presentaron un 20% del total de valores. Y así. Y al final entonces lo sumo y lo divido por 100. Y tengo el valor, ahí está, y tengo el valor medio o tamaño promedio de la distribución. No confundir con el 50% pasante o el 50% retenido. ¿Ya? El tamaño medio o tamaño promedio es la suma ponderada dividido por el total de los ponderadores. ¿Ya? En este caso, el valor que representa el material que está retenido entre dos mallas multiplicado por la fracción del gran global que se presentó en esa. Por favor, revisarlo. Profe, ¿Ya? ese dividido en 100, ¿el 100 de dónde se sacaba? ¿O de dónde se obtiene ese El 100? 100 se sacó de que estos porcientos que estaban aquí Ya. estaban en porcentaje. Claro, suman 100. ¿Ya? Entonces, Gracias, eso que estaban ahí era el F5 por el G5, F5 por el G5, estaban en por 100. Entonces, este debería haberlo hecho dividido por 100, más este por este dividido por 100, más este por este dividido por 100. Así que hice la suma y el total lo dividí por 100. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Así que por favor, echarle una mirada. Profe, Aquí, esta solución es por Gauss-Schumann, ¿cierto? La cuando que yo, hizo recién. El claro, F80 que calculó recién. Ahí. exacto. Ya. Porque yo a los valores que obtuve los saqué desde logaritmo por este lado, logaritmo por este lado, y el resultado que me resultó aceptablemente una recta. No se aterroricen cuando esta pseudo recta que está aquí, vean que se pierde la rectitud en los extremos. Podría ser que esto fuera un algo así. Ay, no, perdón. Pudiera ser que esto fuera así por este lado subiendo, y de repente dejar de subir con esta velocidad y empezar a hacerlo más lentamente. ¿Ya? Pero el gran central de estos datos debiera ser una recta. Podría perder esa recta en la cabeza o en la cola, pero debiera ser una recta en el global. Y esta que está aquí, esta regresión que está aquí, es una regresión de tipo Schumann, entonces. Ahí, misma cosa, pero aquí se cambió la idea de decir, oye, aquí está en pulgada, pero aquí está en tamaño más fino que una pulgada. Pink. Así que después de eso graficarlo, es como la aplicación a lo que vimos en el ejercicio hecho anteriormente. Y aquí en la última, nuevamente, ahí está eso. Perdón, se me arrancó ese.
Ya, y en la última está las mallas Tyler, las aberturas. Nuevamente aquí no está calculado la abertura media. Después está el peso retenido, el porcentaje en peso retenido, que este de aquí corresponde al peso 12,8 dividido por 153,1 y multiplicado por 100. ¿Ya? Porcentaje retenido parcial, la suma de arriba a abajo, retenido acumulado, 100 menos las que está aquí al lado, corresponde entonces al pasante. Eso se grafica, se obtienen esas curvas. De esta curva yo voy al 80%, el pasante está en rojo, el 80% pasante está aquí, y eso es algo menos que 1000, algo así podría ser. Me fui por el 80, corté ahí, estoy leyendo abajo, sería como, qué sé yo, 970. ¿Ya? Tarea, hacerla. Entonces, esto corresponde al área de análisis granulométrico. Básicamente, eso es todo. No hay muchas más cosas que hacer en análisis granulométrico. Pero sí podría hacer entonces la comparación de decir, oye, tengo esta granulometría cuando llega este mineral de la mina y tengo esta otra granulometría cuando llega, o mejor dicho, muestras. Tengo esta muestra granulométrica cuando llega de esta parte de la mina y tengo esta muestra cuando llega de la otra parte de la mina. Entonces, podría hacer la pregunta, ya, ¿y cuán distintos son unos y otros granulométricamente? Entonces, hacer los análisis granulométricos, saber que uno se distribuye de alguna manera diferente de otro. Si yo tengo dos curvas pasantes en la misma gráfica, tengo, mira, esta es la curva retenido pasante del lado 1 de la mina y esta es la retenido pasante del lado 2 de la mina. Entonces la pregunta es, ¿cuál tiene más fino? ¿Cómo se distribuye esta? ¿Cuál es la que tiene más grueso? ¿Ya? Ese es el que necesito de ustedes, que puedan hacer ese tipo de conexión inestable, dice. Que puedan hacer ese tipo de análisis. ¿Se entendió la medida? Sí, profe. Profe, Vale. ¿y el segundo ejercicio que dejó ahí por hacer, también lo resolvemos con Gauss-Minchuan? Claro, ¿no? Copien o vean la manera de hacerlo y háganlo de esa manera, porque aquí simplemente no se ve ahí. Pero hay que hacerlo de esa misma forma. Básicamente está pedido de la misma manera, el tamaño medio, calcula el tamaño, dónde está el 80% en peso en la distribución, calcula el porcentaje pasante, grafíquelo en el semilogaritmo, ese semilogaritmo que está adjunto, este semilogaritmo. Nótese que hay gráfico doble logaritmo, como el que estaba ahí. Este de aquí es logaritmo en X y logaritmo en Y. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 200, 300, 400 lucas. ¿Ya? Como no tengo, por supuesto, pasante en ese lado, ahí no me quedó más cosas. Pero también puede ser semi-logarítmico, es decir, hacer logaritmo en la parte de aquí abajo, en el eje X, y eje aritmético nomás, en el eje de la Y. ¿Ya? Profe, ¿y por qué en el de arriba era necesario que el eje de Y fuera el logaritmo y este no? Porque cuando tú le colocas logaritmo a ambos, estás como que garantizando que te va a dar esa recta de Schumann. Exclusivamente por eso. Pero quiero que le den una vuelta. Podrían aquí estar escondidas más cosas de las que se están mostrando.
pero ustedes tienen la gráfica totalmente tal cual les va a llegar en su prueba. Entonces, saber qué tengo que hacer, ver cómo se hace, analizar los datos, concluir que eso. Otro tema que es importante era el tema de los balances. Esto que está aquí va a ser un tema muy frecuente. En el proceso mina, en una edición, el proceso mina consta de una mina subterránea y una actual, que es un rajo. ¿Suena conocido eso o no? Entre ambas deben aportar 115.000 toneladas de mena, ahí está bien dicho, con una ley de cobre y molibdeno adecuadas para dar un aporte de aproximadamente 50 toneladas de molibdeno y ¿Profe? 840. Una consulta está ¿Ya? mostrando ahí está. Ahí está, ahí se ve. Profe, ¿está ahí o se cayó? O se silenció el profe. F. Se cayó, parece. No, se fue, se conectó. Ya finalizando. Chale. Se nos fue para siempre. ¿Dónde vive el profesor? No sé. Creo que para allá para los sur, oye. Paseando por todas mis conexiones. Había que esperar, ¿ven? Había que tener paciencia. Sí, pero con lo que pago cada vez tengo menos paciencia. Ya, estábamos contando de los balances. Esto que está aquí corresponde a distintos sectores de aporte de material hacia la planta de una mina subterránea y una mina de rajo, en que indica el balance, bueno, y se quiere obtener, esta es la meta, 50 toneladas de molibdeno y 840 de cobre en el concentrado. Para tenerlo en el concentrado, quiere decir que el que yo estoy enviando, tengo que multiplicarla por la recuperación, porque la recuperación es la palabrita mágica, recuperación metalúrgica, es la palabrita mágica que dice, oiga, de lo que usted alimentó, un 90% se fue al concentrado. Y en la moli, de lo que usted alimentó, fue excelente y logró sacar un 75,8% de lo que alimentó hacia el concentrado. Generalmente la moli es un subproducto en que yo me dedico a sacarlo, pero no es mi principal objetivo.
Yo quiero sacar una alta recuperación en cobre y la mejor, no dije un valor en especial, y la mejor en la moli. Pero muchas veces eso no es verdad y yo pierdo mucha moli. Pero aquí en este ejemplo está maravillosamente bien, ¿ya? Las recuperaciones de moli deben estar de un valor sobre 60, pero tan alto como 76, que dice ahí, pocas veces se ve. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuánta masa tiene que sacar de una y de otra para lograr ese objetivo? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes? ¿Cuántas ¿Ya? toneladas son por día las 115.000? Claro. Ah, ya, gracias. Entonces, ya pues, este es el planteamiento. Indica los tonelajes diarios desde el área mina capaces de entregar el resultado esperado. Y lo que yo tengo es esto. En la mina subterránea tengo esto, en cobre y en moli. De la mina Rajo tengo dos sectores, el sector 1 y el sector 2. Tienen valores de cobre y de moli distintos. Y mi respuesta tiene que ser, mire, con estos valores que caracterizan a la mina Subte y a la mina Rajo en ambos sectores, que están prometidos en el programa mina de la semana o de este par de días, yo he prometido que voy a sacar de esos sectores. Entonces, ¿cuánto tengo que sacar de cada uno para abastecer a la planta? Y que la planta, tomando en cuenta que esos minerales de esas calidades y esas leyes me dan un 90% de recuperación para cobre y un 76% de recuperación para la mole. ¿Ya? ¿Se entiende la pedida? Tengo que sacar las masas, ¿ya? De la mina subterránea, necesita tantas toneladas por día. De la mina Rajo tiene que sacar tantas toneladas que van a ser, estas las voy a sacar hoy para dejarlas en stock y alimentarlas mañana durante el día de operación de mañana. Va a llegar este material desde los stocks. Entonces ahí hay una descripción y después viene el balance característico de estos balances. Entonces ustedes van a tener que decir, mire, el balance de masa es cuánto saco del 1, cuánto saco del 2, cuánto saco del 3, para entregarle a 115.000. El balance de cobre dice, mire, y me voy acá arriba, el balance de cobre es un 0.85% de cobre. El balance de cobre es el fino de cobre, Por lo tanto, el fino de cobre es peso por ley. Entonces coloco la ley de cobre, 0.85, por el peso, que hasta el momento es 1. El sistema me va a decir que no era 1, pero hasta el momento este es 1 por 1, el peso, por la ley, esa ley que está ahí. En el sector 2, la ley es 0.66. Por lo tanto, 1 por 0.66, pero expresado en dividido por 100. Y en el sector 3, la ley es 0.9% de cobre, aceptablemente bueno eso, por el peso, ley por peso dividido por 100, eso. Y la planta va a recibir más material, de modo tal de que si ella recibe 93,5 toneladas por día, como tengo una recuperación de 90%, voy a sacar el logro requerido, que son las 841. ¿Ya? Entonces aquí tengo el valor que yo voy a enviar dividido por la recuperación. Y misma cosa para el balance de molde. ¿Ya?
Esta entonces, en la matriz que yo tengo que solucionar, voy a Excel, la marco, y le digo, esta que está aquí en la matriz, y le digo, quiero la inversa de este valor. Entonces, marco ahí arriba. Primero, para hacer una inversa, ¿ya? Tengo que marcar, si esto era de 3 por 3, mi resultado va a ser igual. Entonces, marco ese 3 por 3, voy a data, fórmulas, fórmula, inversa, y después le digo, ¿de qué quiere la inversa usted? No, me equivoqué. Marco esto, 3 por 3. Y eso. Profe, ¿lo puede hacer solo poniendo igual? Eso. No. También. Tengo que marcar eso. Entonces, primero marqué el 3 por 3. Después de eso, fui a inversa. Marqué el sector del cual quería calcular la inversa, este que está aquí. Y apreté simultáneamente Control, Alt, Enter. Control, mayúscula, Enter. Y con eso, prunch, me apareció esto, entonces que corresponde a la inversa de este valor. Y como tengo la inversa, al multiplicar la inversa por X, ¿ya? La inversa por X, obtengo el resultado. Acuérdense que esta es AX igual B. Esa es la fórmula general de la ecuación. Entonces, este de aquí es B, X es lo que me falta, y esta es la matriz A. Entonces, de esa manera, jugando con el control, flechita para arriba, y enter apretada simultáneamente, obtengo la respuesta. Entonces, ahora tengo que hacer la multiplicación de esta, la inversa, por esta que es la de planta. Y con eso entonces voy a obtener los resultados. Entonces me va a decir, mire, para que usted abastezca la planta con 115.000 toneladas, bueno, entre paréntesis, si usted no tienen un Excel hacia la mano y tienen su calculadora para resolver sistemas de ecuaciones, ok, pues lo hacen de esa manera. Y les van a dar estos resultados. ¿Ya? Esto es reemplazando, buscando todas las maneras para resolver un sistema de ecuaciones de apenas 3×3. Entonces, después de eso, mi respuesta va a ser, mire, realmente de la mina subterránea usted tiene que sacar, para abastecer a la mina con 115.000 toneladas, cumpliendo estas condiciones, tiene que sacar 65.000 toneladas de la subterránea, 28.000 de la mina subterránea en el sector 1 y 21.000 de la mina subterránea, no, perdón, no, aquí me equivoqué, ese debe haber sido Rajo, porque a eso correspondía el subte que está ahí, corresponde al Rajo. No. De la mina subterránea es correcta, tiene que sacar 65.000 toneladas. Del Rajo, en el sector 1, tiene que sacar, no,
Del rajo en el sector 1 tiene que sacar 28.000 y del rajo en el sector 2 tiene que sacar 21.000. Y ahí le da las 115.000 esperadas. Hasta ahí, fin. Esto que está aquí es de una pregunta de las ABCD. Se me quedó ahí nomás, pero hasta ahí nomás es el problema. Entonces, Profe. hacer ese sistema de ecuaciones y solucionarlo, lo que me interesa es que planteen bien el sistema de ecuaciones de balances. Esto de aquí es lo clave. Hacer el balance de masa, el balance de finos de cobre, finos de moli, y con eso, después de eso, plantear el sistema de ecuaciones, este que está aquí es el sistema de ecuaciones. La suma de masa me da la masa de la planta. La suma de finos de cobre es el fino de cobre de la planta. La suma de finos de moli parciales me da el fino de moli de la planta. Si es que, en especial, me están preguntando cuánto es el valor post recuperación, tengo que tomarlo en cuenta esa condición. Hacer el sistema de ecuaciones y va a dar entonces el valor esperado. Todos los ejercicios de balance con 2, 3 o lo que sean de variables se solucionan de esa manera. Profe, ¿Ya? disculpe. Dale. Arriba, en la misma parte del ejercicio de balance, también salían los finos de alimentación y de concentrado, y después la ley de cobre. Esa parte que también la piden en el ejercicio, ¿no? ¿O qué parte es? Aquí era la explicación que yo te daba. Decía, mire, en el concentrado me están pidiendo 841. 841. Y en la moli, 50. Pero ¿cuánto es lo que yo tengo que realmente alimentar a la planta para que en el concentrado lleguen 50 y para que en el concentrado lleguen 840? Entonces, al aplicar ese valor del punto 9 y punto 758, yo tengo que realmente alimentar 935 y 66. ¿Ya? Por lo tanto, este de aquí era la explicación de por qué yo coloqué 935 aquí y por qué coloqué 66 acá. ¿Ya? Profe, pero no, es que disculpe que no me quedó muy claro porque la parte de fino de alimentación está calculada como en base a los valores de la inversa por B. Entonces, ¿cómo podría haber hecho eso? No entiendo. A mí me pedían 841 y 50, ¿no es cierto? Pero me decían de que la recuperación era un 90%. Por lo tanto, lo que yo debería de haber entregado a la planta para tener un concentrado de 841, lo que me tenía que haber recibido yo eran 935. En base a esta información, yo generé este valor. Y este valor fue el que cambió para acá. Este cambió para acá. Al final, esa celda fino de alimentación es como la comprobación de que está bien hecho el ejercicio, ¿no? Por eso tiene como esa fórmula la celda. No, esta es la que me permite decidir qué valor voy a colocar aquí. Porque si no, ¿qué balance hago para el cobre? ¿Qué valor coloco en el cobre aquí? Con los datos que tengo. Claro, se tiene que poner eso mismo. Es que lo digo por la forma en la que está calculado, nomás, como la fórmula que aparece en esa misma celda que le digo, si la aprieta. Como que usa los valores del resultado, por eso me decía que... Pero puede ser para comprobar que esté bien hecho, que se llegó a los Sí, como sí, 935. Sí. Pero eso viene de este valor. O sea, los valores deberían de ser mayores para que en el concentrado
y yo tenga entonces los valores finalmente pedidos. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Esta de acá dice una mina de cobre recibe aporte, es lo mismo, desde dos sectores con las leyes que se indican, en colores verdes. Indicar la mezcla de ellas para entregar en la planta 10.000 toneladas por día, eso quiere decir 10 kilotoneladas por día, con un valor de un 1% de cobre. Una vez que eso se logre, ¿cuál es el valor de porcentaje de cinabrio? ¿Y cuál es la ley del concentrado del cobre? ¿Cuáles serían los KPD y la ley de cobre si el contenido mandatorio fuera un máximo de 0,5% por ciento de mercurio? Entonces, nuevamente, los valores a calcular son los rojos, y ustedes tienen como datos estos, los verdes. Y como dato también, el que quieren tener 10.000, se la vamos a pintar de verde. Todos esos son los datos. Quiero tener 10.000 toneladas por día. De una parte estoy sacando 0,85 con 0,42 de mercurio, y de la otra parte estoy sacando 1,11 de cobre y 0,63 de mercurio. Todos los datos. Entonces, la pregunta es esa. Esta recuperación, nótese que nunca lo ocupé a ninguna cosa. Pero la pregunta es esa. 1 más 1 igual 10.000. Esta no la sé. Esta no la sé todavía. Pero sé que tengo que llegar a 10.000 toneladas por día. El balance de cobre dice fino de cobre más fino de cobre más fino de cobre. Y entonces, ¿qué es lo que es el fino cobre? Peso por ley. 0,85 por 1, 0,85. 1,11 por 1, 1,11. 10.000 por 1, porque eso es lo que me están preguntando, 1%, igual a 10.000. Hago nuevamente, calculo la inversa de este triste par de datos nomás, la tengo aquí. Este de aquí es la inversa de este pedacito. Y después multiplico esta inversa por los 10.000 que están aquí al lado y obtengo estos valores. Chan, chan, tarea terminada. Entonces, este de aquí corresponde al sector 1, este de aquí el aporte 1, este de aquí el aporte 2. Entonces, si esto es verdadero, que es lo que está aquí, lo multiplico masa por ley, me da el fino de cobre del aporte 1. Masa por ley de cobre me da el fino de cobre. Masa por fino de cobre me da ley fino de cobre. La suma de estos dos me dan que he sacado 100 unidades de masa de cobre fino. Porque aquí me hizo falta dividir por... Ahí está el dividido por 100. Dividido por 100. Y este de aquí es la suma. ¿Ya? Mismo caso para el fino de mercurio. ¿Cuál es el valor de porcentaje de mercurio que significa? Bueno, tengo que sumar el mercurio, 54,11, ese van a ser las toneladas de mercurio. Las divido, eso no lo hice aquí. Esta masa que está aquí es el fino de mercurio dividido por el tonelaje total y multiplicado por 100. Entonces, ¿cuál es el valor que eso implica? Vamos a hacer aquí. Más fino por 100 dividido por la masa total que estoy alimentando. 54. No tengo algún 100 dando vuelta ahí que no lo he borrado.
porque obviamente la ley tiene que ser una ley que esté metida dentro de estas dos. Obviamente debe ser un 0.54, ese es el valor esperado. Así que por favor, revisarlo. ¿Se entiende por qué considero que está malo, no es cierto? Si ustedes están calculando Profe. algo y ese algo no está dentro del estadio, quiere decir que ese algo está malo. Estoy calculando con esta fórmula, pero es que esto es por siempre, no más. Sí, eso mismo. Profe, a mí me da 0,54, que están dentro de ese Eso, porcentaje. ahí está, eso era. Es que en vez de colocar un por, le había puesto un más. ¿Ya? Es el fino, corresponde el fino dividido por la masa, fino dividido por masa igual ley. Y por 100, porque solamente lo expresamos en porcentaje. Y eso da entonces que la porcentaje de mercurio que tiene esta mezcla, por supuesto, tiene que estar entre los valores que están en el estadio. En el estadio dice, tenemos, en la parte donde tenemos menos, hay un 0.42. Donde tenemos más, tenemos un 0.63. Lo que estamos alimentando ahora, hay más de los ricos, hay 5.700 contra 4.200, por lo tanto este valor tiene que ser más caído hacia el lado de los ricos. Y efectivamente me da un 54.54, que está más cerca de 0.63 que de 0.42. ¿Ya? ¿Cuáles serían los KPT y la ley de cobre en el contenido mandatorio? Fueron, si, porque hasta el momento en esta ecuación está el balance exclusivamente de cobre. Pero si el balance yo lo hiciera con respecto a mercurio y colocar aquí, en vez de 10.000 por 1, colocara 10.000 por el máximo de HG, que serían 10.000 por 0,5, ahí me darían otros valores de acá, me darían otras respuestas de tonelaje. ¿Ya? Como estos sistemas están vivos, si aquí en vez de colocar 10.000 por 1, le coloco 10.000 por 0.5, no pasa. No podría sacar 10.000, porque aquí me darían valores, es que aquí no coloqué tampoco las leyes de, entonces este debería ser 0.42, 0.42, y aquí al otro litro debería haber 0.63. Ahí. Perdón. Entonces, lo que he hecho ahora es decir, mire, estos son las masas, perdón, este es el aporte de material 1 que tiene esta ley. Este es el aporte del material 2 que tiene esta ley. Pero si alguien, en vez de decir, oye, ¿qué mezcla tengo que sacar para sacar un 1 hacia la planta? Un 1% de cobre. Es lo que acabamos de ver. Pero ahora de repente llegó un nuevo viejo que dice, oye, no, si está controlada la producción de cianuro, o sea, de mercurio, porque el mercurio es venenoso, bla, 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 bla. Por lo tanto, nosotros no podemos enviar a la planta una cantidad de mercurio mayor a no sé qué. Entonces, ya, y esa cantidad de mercurio mayor a no sé qué. ¿Qué quiere decir? Que la ley máxima de mercurio que nosotros podemos enviar hacia la planta son solo 0,5% de mercurio. Entonces coloco ahí ese valor y ahora el balance ya no es de cobre, porque el cobre ya no es lo importante, sino que es el mercurio. Entonces coloqué fino de mercurio, fino de mercurio, fino de mercurio máximo en la planta.
y ocupando el mismo sistema de ecuaciones, con la misma respuesta de la inversa y de la multiplicación, tengo los resultados, que me dice, mire, en ese caso, usted tendría que ponerle más del que tiene menos mercurio, a veces tendría que ponerle 6.200 casi, y menos del que tiene más mercurio, 3.800. ¿Ya? ¿Entendido? El otro balance. Bueno, todos esos son balances. Me gustaría que este Se cayó, parece, otra vez. Wow. Ahí volvió, profe. Sí. Ya, entonces íbamos en que para lograr esas 1.500 toneladas hora, yo le tengo que tener una cierta dureza promedio a la alimentación al SAC de 14 kWh por tonelada y una cantidad de gruesos límites de 4 pulgadas. Entonces, nuevamente, tengo que hacer el balance de masa del alimentador 1, masa del alimentador, masa del alimentador 3, dureza en el alimentador 1, dureza en el alimentador 2, dureza en el alimentador 3. Me acabo de dar cuenta que no coloqué la tabla de las mallas. Este decía, tengo un 12% en 4 pulgadas, un 25% en 4 pulgadas y un 22% en 4 pulgadas. Este entonces es el balance. Aquí dice 4 pulgadas límite en un 20%. Entonces, este 20% multiplicado por el tonelaje que yo debo pasar son 1.500 por 20%, por 20, y ahí están las 30.000. $14 kWh por 1.500. Estas son las cantidades entonces de kilowatts que voy a gastar con las 1.500 toneladas. Este es el balance de masa, este es el balance de energías, y este de aquí es el balance de material grueso. Calculo la inversa, multiplico después esta inversa por esta matriz vector que está aquí, y me sale estos resultados. Por favor, revisarlo. Aquí, esto estamos a punto de empezar a verlo, así que lo voy a conversar ya la semana, la próxima clase, el próximo jueves, que viene siendo mañana. Aquí son preguntas de los que ustedes ya tienen en lo anterior que les envié. ¿Cómo voy a preguntar este tipo de cosas? Entonces, ustedes tienen que indicar, por ejemplo, si es que aquí colocar el ejemplo y al lado hacer la clasificación de ígneas. Si tengo un gneiss, el tipo de roca que es, metamórfica, sedimentaria, ígnea, bla, bla, bla. No consolidada, dice que el tipo de roca. ¿Qué ejemplo podría poner yo aquí? Mármol. ¿Qué tipo de roca corresponde? Metamórfica, sedimentaria,
sedimentaria. ¿Qué tipo de roca colocar acá? Entonces, una pizarra, eso. Igual acá en este caso en que está la forma de obtención de ese tipo de roca y o mineral, poner al lado aquí corresponde. Leerlo y colocar verdadero, falso, verdadero, falso. Un depósito mineral es la concentración de un catión metálico como un evento normal. ¿Por qué me quedan chicos eso? ¿Es correcto eso? Son las minas eventos normales en la naturaleza. ¿Ah? ¿Falso? Falso. Un depósito mineral no es un evento normal en la concentración de un catión metálico, el que sea. Entonces, ya, pues. Entonces, quiero que no hemos visto de este tema todavía, que son los balances de energía y relaciones de energía. Ya, pequeñines, gracias por estar conmigo, por devolverme esa hora perdida. Por favor, léanlo. Preocúpense de ver cómo se hicieron esas cosas. Aprendan. Háganse su propio Excel que solucione ese problema. Profe, una duda. Dale. La parte de la recuperación en los balances, cuando se habla de recuperación es lo mismo que la recuperación metalúrgica. Generalmente, cuando no tiene, salgo yo de aquí, stop share. Cuando la recuperación no tiene apellido, generalmente, estoy hablando de recuperación metalúrgica. Cuando quiero ser específico, voy a hablar de la recuperación metalúrgica y o la recuperación en peso. La recuperación metalúrgica es cuánto fino, que es lo que vendo, soy capaz de llevar al concentrado. De lo que venía en la alimentación, cuánto fino de la alimentación lo pasé al bolsillo a la forma de fino en el concentrado. La recuperación en peso es cuánto peso del tonelaje que entró se reportó como concentrado. Cuánto peso, cuánta masa de concentrado se hizo a partir de la alimentación. Entonces, ni una ni otra son, la importante es la metalúrgica, pero depende mucho de la recuperación en peso, porque yo puedo tener una recuperación metalúrgica de un 100%, maravilloso. ¿Y cómo lo lograste? Oye, casi pasé el cerro completo al concentrado. Plop. ¿Hice un buen trabajo en ese tema? No, porque realmente no lo concentré. Gasté de todo para pasar a un concentrado que no es vendible si es que tiene mucha basura. Entonces, la recuperación en peso impacta sobre la recuperación metalúrgica porque, por ejemplo, si tengo una recuperación en peso de un 3% y estoy tratando, qué sé yo, 100 toneladas, entraron 100 toneladas a la alimentación a la planta y saqué una recuperación en peso de un 3%. Quiere decir que de esas 100 toneladas que entraron por hora o por un tiempo, solo saqué 3 toneladas de concentrado, lo que suena a muy poco. Si le pregunto a ese concentrado, oye, ¿qué ley tenías tú?
tengo dos problemas. O sea, dos posibilidades. Una, que me diga, uy, saqué una ley, pero súper alta, porque el proceso fue muy selectivo. O sea, todo lo que era mineral, yo lo llevé al concentrado. Pero, y el que no era, no lo llevé al concentrado. Fui muy selectivo. Pero el ser muy selectivo, cuando yo estoy partiendo los procesos, podría hacer que perdiera recuperación. Porque por otro lado, si yo saco una recuperación de un 3% en peso, un 3% en peso, podría significar que simplemente pesqué una piedrecita que era pura calcopirita y nada más que eso. Saqué muy baja recuperación, saqué una excelente ley, pero la recuperación en masa no acompañó ese muy buen valor. Así que ambas cosas deben ser importantes. Por favor, denle una vuelta a lo que acabamos de conversar, porque una de las cosas que me daría placer de hacer es hacerle llegar a ustedes, muy probablemente en el día de la prueba, la bitácora del día de ayer de una empresa cercana mía, y que digan, ¿cómo estuvo la operación de ese día? Porque esas están directamente en una tabla con colorcitos y todas esas cosas, entonces uno puede ver las recuperaciones que hubo en el turno A, B, C, las recuperaciones metalúrgicas, las recuperaciones en peso, cómo por subir la ley perdieron recuperación en peso, todas esas cosas. Entonces que ustedes fueran capaces de poder hacer un análisis de esos resultados del día pasado. Ya, pero ese es el tema que lo vamos a dar vuelta en algunas clases más adelante. Chicuelos, muchas gracias por estar. Que ojalá el resto de, como 20 personas más todavía nos puedan ver en la grabación. Felipiño.